en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora que quiero que ponga atención en el versículo 14, que es, o sea, el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Inclinemos nuestros rostros, amantísimo Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, Señor, comparecemos delante de ti, Dios, con temor y temblor, Padre, porque sabemos, Dios, que estamos en este santo lugar, Señor Jesús, Padre, y Dios, solamente requerimos, Señor, Padre, que sea solamente tu palabra, aquella que salga pura e inadulterada, Señor. Padre, es aquella que está vistiendo a tu novia, Señor, es tu palabra, Padre, la que te está preparando una iglesia sin mancha ni arruga. Es tu palabra, Señor Jesús, la que está, oh Dios, edificando a tu pueblo, Señor. Por eso yo te pido que en esta mañana tú me ayudes, Señor, que tu Espíritu Santo pueda tomar control de mi persona, de mis emociones, de mis pensamientos, Señor, de mi ser completo, y que seas tú, Dios, el que hables a tu pueblo palabras de vida, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento. Hermano, no sé si alguno de ustedes, hermano Carmelo, me podía traer esta del láser que está ahí en la cajita azul. Discúlpeme, siempre se me olvida traerlo. Bueno, en esta mañana seguimos con este tema que hemos titulado Reclamando nuestra posesión adquirida. Este es el sermón número 29. Y estamos hablando lo que es el Espíritu Santo en tipos y sombras, como subtema. Esta es la parte 4 de este subtema. Y bueno, tomando alguna gráfica, no sé si los hermanos la pudieran tener en la computadora, la gráfica número 2 del nuevo nacimiento, que la pudieran proyectar si fueran tan amables. Muchas gracias, hermano. Gracias. Para poder llevar el orden que hemos estado trayendo al hablar de este tema. Mire, esto es lo que ya vimos, lo que es el bautismo del Espíritu Santo en la persona, luego el tipo de lo que es Israel entrando a Canaán, a Palestina. Y en esta tarde vamos a ver el tipo de Ruth, que es Ruth esperando, donde ya no hay más labor y ya no hay más frustraciones. Es Ruth. Bien. Entonces vamos enfocándonos a Ruth reposando. Mire, el profeta de Dios, de hecho, no dijo que eran 3 las etapas de Ruth, dijo que eran 4. La última etapa, después de Ruth reposando, si la pudiéramos poner aquí abajo, sería Ruth recompensada. Pero Ruth recompensada es hasta que ella recibe a Boaz como su esposo. Estas 3 etapas que estamos hablando de Ruth sirviendo, reposando, son, digamos así, lo que se refiere a nosotros todavía en nuestra jornada terrenal. Ahora, la Biblia menciona, ya lo voy a tratar de refrescar un poquito su memoria y la mía también. La Biblia menciona que una vez más fue su suegra Noemí, la suegra de Ruth, que representa la iglesia ortodoxa judía, eso es lo que el profeta nos dijo, y que también representa la ley, fue quien guió a Ruth a dar el siguiente paso. Esto es maravilloso, hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como cristianos tenemos buenas intenciones de cómo poder llegar al reino de los cielos, y qué bueno que las tengamos, pero resulta que al reino de los cielos no vamos a llegar por buenas intenciones. Al reino de los cielos vamos a llegar por el esquema que Dios ha puesto en su palabra. Si yo le dijera, levante la mano, ¿quién quiere llegar al cielo? Bueno, yo levanto las dos. Todos nosotros queremos llegar a la vida eterna, y está bien, pero ahora el asunto es cómo llegar. El profeta nos dijo que la palabra de Dios es el mapa del camino, es el atlas de carreteras. No nos podemos extraviar, hermanos, si tan solo seguimos lo que el Señor dice en su palabra. Por eso tomamos los tipos y las sombras, porque si usted nota en cada uno de los tipos que hemos visto anteriormente, cada uno de ellos no es ajeno al tema que estamos hablando. Cada uno de ellos tiene un propósito de Dios para nosotros. Ahora, entonces, si es Noemí, la iglesia ortodoxa, o sea la ley, aquella que sigue guiando a Ruth hacia la recompensa, porque al final lo que se quería es que Ruth fuera recompensada, pero para que Ruth fuera recompensada tenía que pasar por un proceso. No solamente era decir, bueno, ya vengo de los campos de Moab, estoy aquí en Palestina, quiero mi herencia. No, tenía que haber un proceso. Entonces con nosotros es lo mismo, no solamente decir, Señor, yo ya te acepté, yo ya voy al cielo. Bueno, está en la caminata para llegar, pero realmente para llegar tenemos que tomar la instrucción de la palabra de Dios, del mensaje. Así como Ruth, ella lo que tenía que hacer era tomar la instrucción de Noemí
Para comenzar, ella era moabita, ella no conocía los pasos hacia la redención. Noemí, siendo judía, los conocía. Ella sabía que se requería un goel, ya vimos eso, un pariente redentor. Pero entonces ella le tenía que instruir, y Ruth tenía que quedarse suficientemente tiempo tranquila para poder escuchar lo que Noemí le iba a decir. Así como el Señor quiere que nosotros nos quedemos suficientemente tranquilos para ver qué es lo que la Biblia y el mensaje nos van a decir. El profeta dijo, eso fue el mayor problema de Eliezer, el mantener que Rebeca se quedara completamente tranquila, quieta, para que escuchara lo que Eliezer tenía que decir. Hoy en día eso es lo que Dios está requiriendo de nosotros, que nos quedemos quietos para escuchar qué es lo que nuestro Eliezer quiere decir. Ahora, bueno, entonces, ¿qué es lo que le dice? Si vamos al capítulo 3 del libro de Ruth, ahí vamos a encontrar la siguiente instrucción a la cual Noemí lleva a Ruth. Primera de Ruth, el capítulo 3, el verso 1. Dice, y díjole su suegra Noemí, hija mía, ¿no te tengo que buscar descanso que te sea bueno? Entonces, ¿qué es lo que Noemí estaba? Se le puede bajar un poquito, ¿no? Porque a veces grito y siento como que los ensordezco. ¿Qué es lo que tenía que buscar? ¿Qué es lo que estaba Noemí buscando para Ruth? Descanso. Bueno, eso es lo que nos dice la Biblia ahí. Ahora, y la novia de Jesucristo también tiene que ser instruida para que ella pueda entrar en su reposo. Reposo y descanso es lo mismo. Ahora, Pablo, siendo el perito arquitecto quien puso el fundamento, tuvo que tomar la ley para poder instruirnos a nosotros. En Hebreos capítulo 4, versos 9 y 10 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, o sea, si el reposo que fue dado en el tiempo de Moisés, mire, en la Biblia en inglés dice, en vez de decir Josué, dice Jesús. Porque si Jesús les hubiera dado el reposo, entonces no hablaría de otro después. Bueno, y este es correcto, ¿sabe usted por qué? Porque el reposo en la ley no vino bajo Josué, el reposo en la ley vino bajo Moisés, que fue quien dio aquella ley. El cuarto mandamiento, y guardarás, santificarás el día de reposo a Jehová tu Dios. Por eso la Biblia es correcta cuando dice, voy a leerlo como el profeta lo dice, porque si Jesús les hubiera dado el reposo, entonces no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Somos nosotros. Entonces, así como Noemí, la siguiente cosa que ella estaba buscando para Ruth es que ella, como dice la Biblia, buscara un reposo. Entonces el Señor en su palabra también quiere un reposo para nosotros. Y luego Pablo dice en el versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ahora, para poder instruir a la novia, tenía que saber de lo que estaba hablando. Mire, y voy a leerle aquí una cita en Apocalipsis capítulo 5, parte 2, predicado el 18 de junio del 61, párrafo 126 al 127. Dice el profeta, ahora ella está descansando. ¿Quién? Ruth. Ahora ella está descansando bajo santificación. Dice el profeta, no. Bajo justificación, no, sino bajo ambos, justificación y santificación, y entrar al reposo. Dice ahora, Isaías capítulo 28 y versículo 18 dice, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, un poquito aquí y otro poquito allá, retened lo que es bueno, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua yo hablaré a este pueblo, y este es el reposo. Y luego el comentario del profeta es, este es el sábado, esto es cuando la iglesia entra a esperar. Ahora, si la Biblia dice, el profeta cita Isaías 28, 18 para hablarnos de reposo, y habla de que mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, un poquito aquí y otro poquito allá, y luego habla de que en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaría al pueblo, y luego dice, este es el reposo. Bueno, uno dice, ¿qué tiene que ver hablar en lengua de tartamudos y hablar en lengua extraña para que eso le dé el reposo a la persona? Bueno,
En Hebreos capítulo 4, predicado el 1 de septiembre del 57, párrafo 186, dice el mensajero: ¿cuál es el reposo? ¿Cuándo vino el reposo? Cuando el pueblo habló en otras lenguas y tuvieron lengua de tartamudos. Lengua de tartamudos. Ellos no hablaron nada, ellos tartamudearon. ¿Cuándo sucedió eso? En el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo. Ese es el reposo, el Espíritu Santo. Ahora, lo que la Biblia habla en Isaías y a donde el profeta nos lleva es al antecedente, llevarnos a aquel sitio en el cual ellos hablaron en lengua de tartamudos y en extraña lengua, pero lo importante fue que recibieron el Espíritu Santo, lo cual fue el reposo para aquella iglesia. Dice el profeta de Dios: lengua de tartamudos, ellos no hablaron nada, ellos tartamudearon. ¿Cuándo sucedió? En el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo. Ese es el reposo del Espíritu Santo. Jesús dijo: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os daré reposo. Yo os daré vida, vida eterna. Soy la propia vida de Dios. Dios entrará en usted y será parte de usted. Él le dará un nacimiento y hará de usted un hijo y una hija. Eso es lo que Jesús realmente es lo que nos prometió en Mateo 11, 28 al 30. Por eso el profeta dijo: a mí me hubiera encantado estar en aquel momento cuando Jesús dijo que venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendéis de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, el verdadero reposo para el creyente no es guardar ni el sábado ni el domingo. El verdadero reposo que viene al creyente no es guardar un cierto día de la semana. El verdadero reposo es recibir el Espíritu Santo en su corazón. Ahora, y esa es exactamente la etapa en que se encuentra la novia hoy en día, con el Espíritu Santo en su corazón reposando. Mire, en las instrucciones de Gabriel a Daniel, predicado el 30 de julio del 61, párrafo 47 al 48, dice el profeta de Dios: Ruth decidiendo. Bueno, eso ya lo vimos aquí. Ruth decidiendo. Fue la justificación. Ruth decidiendo, Ruth sirviendo, Ruth descansando. Decidiendo fue la justificación. Esto. Sirviendo, ella preparándose, la santificación. Descansando era ya cuando tenía el Espíritu Santo aquí, hasta que viniera la cena de las bodas. Esto es maravilloso, hermano. O sea, cuando la persona recibe el Espíritu Santo en su corazón, ¿qué es lo que hace? Entra en un reposo. ¿Y qué es lo que está esperando? Solamente que venga el rapto de la iglesia para poder llevarlo con él. Dice el profeta: qué hermoso. La iglesia pasó por Juan Wesley, justificación; o Martín Lutero, la santificación; por Juan Wesley, la santificación; por los pentecostales, el bautismo del Espíritu Santo, y ahora está descansando, esperando ver la venida del Señor perfectamente. Ahora, pero aquí hay algo, y es a donde voy a entrar el resto del servicio. La novia no solo está descansando, reposando para esperar la venida del Señor. Todavía hay algo más. Mire, en el sermón El Pariente Redentor, predicado el 2 de octubre del 60, párrafo 175. Reposando ahora, esperando la plena redención. Mire, yo quiero que note esto. Reposando ahora, esperando, escuche, la plena redención. Espero que estas palabras se queden no solamente en su mente, sino en su corazón. La plena redención. Ahora, ¿por qué el profeta llama eso plena redención? ¿Que no fuimos ya redimidos? Pero él tiene un propósito para decir estas cosas. Entonces la novia está esperando la plena redención. Dice, fíjese, yo la tengo, las arras de ello. Aquí está, plena redención y arras es en lo que yo voy a basarme esta parte de sermón.
las arras de ello. Ahora, yo llevé a mi casa todo un chal lleno de cebada. Yo llegué ahí, el profeta está hablando de Ruth. Ella se lo dio a ella, le midió 6 medidas. 6 significó los 6,000 años de existencia del mundo. El día del hombre es 6. El hombre fue creado en el 6º día. Fueron 6,000 años en los que el mundo fue creado. En el 7,000 Dios descansó. 6,000 años que la iglesia trabajará contra el pecado con el poder de Dios de estos panes de cebada, y después entrar en el reposo eterno. Esto es maravilloso, hermano. ¿Qué es el reposo eterno? El Espíritu Santo en el corazón del creyente. Correcto. Reposo, esperar. 6 medidas de cebada fina puso. Mire, esto es tremendo, hermano. ¿Por qué? Si el profeta dice que estas 6 medidas de cebada representaban 6,000 años, los 6,000 años desde que el hombre pecó, por eso el profeta dice, fueron 2,000 años de la caída del hombre al tiempo de Noé. Fueron 2,000 años del tiempo de Noé a la primera venida de Cristo, y son otros 2,000 años de la primera venida de Cristo a la segunda venida de Cristo. Si uno lo suma en total son 6,000. Escuche, pero nosotros no estamos viviendo a la mitad de esa última dispensación, que es la dispensación de la gracia. Nosotros estamos viviendo al final. Por eso es aquí, en esta edad. Por eso mire, cada una de las cosas, las evidencias que las edades pasadas tuvieron están correctas y fueron buenas para su día. Pero hoy en día ha enviado su palabra revelada para que el pueblo pueda llegar al rapto. En el tiempo de Lutero la gente solamente era justificada, y eso era todo lo que Dios requería, porque era aquella edad. En el tiempo de Wesley la gente era santificada, y eso era todo lo que Dios requería, porque era para su edad. En la edad pentecostal fue el derramamiento de los dones, y eso era todo lo que Dios requería. Pero en esta mañana estamos viviendo en la edad de la palabra, donde Dios tiene un programa para este último día. Para eso es que Él envió su mensaje. No fue para cambiar. Usted sabe, no es para que un predicador se le ocurra y diga, es que las cosas ya no son así, son así. No, es porque Dios dio una vuelta de esquina. Por eso es el profeta de Dios. Correcto, reposo, esperar. 6 medidas de cebada fina Él puso allí, para sustentarla hasta el tiempo de la plena redención. Vuelve a hablar el profeta, ¿qué? Plena redención. Yo quiero preguntarle, cualquier estudiante de la Biblia, incluso cualquier buen estudiante del mensaje, yo le pregunto, en las edades pasadas, incluso desde Éfeso hasta la Odisea, ¿la iglesia tuvo plena redención? Claro que no. Y para decir esto, yo lo voy a tener que sustentar con lo que el profeta dijo. Escuche, plena redención. Yo no estoy diciendo que ellos no son redimidos, para que no me vaya a entender, pero el profeta aquí usa 2 veces plena redención, o también otros traductores lo traducen como redención total. Ahora, escuche, si hay algo que es pleno o algo que es total, quiere decir que lo que estaba anterior de eso no está completo. Y vayamos a la Biblia. Primeramente, la primera parte es el pago de la redención. En Apocalipsis capítulo, el sermón Apocalipsis capítulo 5, parte 1, predicado el 11 de junio 61, párrafo 119, dice, ahora estamos esperando esa resurrección. Ahora recuerde, todos sabemos que aún Pablo en su día esperaba que la venida del Señor fuera en su día, porque él dijo, y los que estamos vivos no seremos delanteros a los que durmieron. Ahora ellos esperaban, así como cada edad esperó. Yo le aseguro que los de la edad de Esmirna, cuando leían esa porción de la escritura, ellos pensaban y creían que la segunda venida del Señor literalmente ocurriría en su edad. Sin embargo, no ocurrió.
Y así uno puede nombrar cada una de las edades. En ninguna de esas edades pasadas ocurrió. Pero, escuche, no solamente porque sea un predicador diciéndolo, sino porque nosotros estamos viendo las señales de su venida. Sabemos que Cristo viene en esta edad, porque no hay una octava edad y no hay un octavo mensajero. Después de esto no hay nada sino la venida de Jesús. Por eso dice el profeta, ahora estamos esperando esa resurrección. Pues ahora entienden, y dice el profeta, digan amén si entienden. ¿Qué quiero decir cuando digo las arras? Redén dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque hemos sido levantados no por nosotros mismos, sino levantados de las cosas del mundo que amamos a todos. Y Dios nos ama y nosotros lo sabemos. Y observamos nuestras vidas y vemos que es el Espíritu Santo, porque ya no nos importan las cosas del mundo. Ven, allí lo tienen. Mientras ustedes amen al mundo y las cosas del mundo, entonces el amor de Dios todavía no está en ustedes. Ven, pero mientras ustedes estén por encima de eso, entonces ustedes saben que tienen su herencia. Por eso el tema es reclamando la herencia. Porque Dios nos ha dejado una herencia. Y esa herencia está aquí en la palabra de Dios. Ustedes saben que tienen una herencia. Ven, ustedes están camino a su total redención. Una vez más, lo que el profeta dice, redención plena o redención total. O sea, estamos en camino a nuestra total o plena redención. Y quizá alguien diga, bueno, que yo no fui redimido cuando acepté a Cristo en mi corazón. Bueno, eso es parte del proceso. Por eso ahorita vamos a ver alguna escritura que nos da un entendimiento mejor para esto. Ahora, aquí el profeta menciona, o más bien, bueno, él menciona total redención. Voy a leerle aquí en Apocalipsis capítulo 5, parte 2. Predicado el 18 de junio del 61, párrafo 81-82. Dice, tengo algunas escrituras y comentarios y demás escritos aquí. Voy a detenerme. Mire, el profeta de Dios en el sermón, las instrucciones que ya le leí, él está hablando de Ruth, de esta etapa de Ruth reposando. Pero él mismo habla, en el pariente redentor. Él habla de Ruth reposando y luego dice esperando la plena redención. O sea, ahora no miremos a Ruth allá en el tiempo de los jueces. Miremos a la Ruth, a la novia del Señor Jesucristo hoy. Que hoy en día, porque recuerde, estos fueron tipos y sombras, que hoy en día, cuando la Ruth de hoy en día, que ha entrado en su reposo, que ha recibido el Espíritu Santo, entonces lo que está esperando es una total o plena redención. Y el profeta nos dice que vamos en camino a ello. Donde dije que estaba leyendo en Apocalipsis capítulo 5, parte 2. Ok, vuelvo a leer, párrafo 81-82. Tengo algunas escrituras y comentarios y demás aquí, escritos. Ahora, en Efesios 1, 13 y 14, que es la escritura que hemos tomado durante estos 40 y tantos servicios. En Efesios 1, 13 y 14, nosotros, si quieren anotarlo, que nosotros tenemos ahora las arras. El Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. Por eso la Biblia dice, ahora lo leo de Efesios 1:13, donde dice, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, es una promesa de Dios, según Hechos 2, 38 y 39. Pero ¿qué es ese Espíritu Santo? Dice Pablo, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida. Entonces el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia.
Ahora yo quiero que note esto que sigue diciendo el profeta de Dios. Nosotros tenemos ahora las arras. El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. En otras palabras, es la seguridad. Las arras es la seguridad. Es el pago inicial que hemos sido recibidos en Cristo. Mire, una cosa es que la persona reciba a Cristo como su Salvador, y otra cosa es que Cristo reciba a la persona. Nosotros, cuando aceptamos a Cristo, lo recibimos como nuestro Salvador, pero ahora la etapa de la total redención, las arras, es lo que estamos hablando, de que Él nos reciba a nosotros como sus hijos. Ahora, por eso sigue diciendo el profeta de Dios. En otras palabras, es la seguridad. Es las arras es la seguridad o el pago inicial. Mire, cuando uno va a comprar algo y no lo puede adquirir de contado, bueno, usted sabe, hoy en día los bancos, todo maneja eso. Le van a pedir a usted un anticipo, un enganche, un pago inicial. Si usted va a comprar, digamos, una estufa, por decir alguna ama de casa, y deja un pago inicial y dice: a mí me gusta esta estufa, marca fulana de tal, me gusta y me la quiero comprar, pero no tengo todo el efectivo, voy a dejar un pago. ¿Qué quiere decir? Con ese pago yo no solamente estoy apartando ese bien, sino que lo estoy asegurando. Escuche, que si yo sigo pagando, dando fielmente los pagos, ese artículo me pertenece. Pero también hay algo: aún con el solo pago inicial, no se lo pueden vender a alguien más. ¿Por qué? Porque es mío. Ahora, si el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia, el profeta dijo que las arras es el pago inicial. Cuando nosotros recibimos, el pago inicial debe de ser el pago inicial de algo. Y eso quiere decir que eso nos pertenece. Pero ¿qué es lo que nos pertenece? Bueno, sigamos viendo a donde el profeta nos lleva. Dice, en otras palabras, es la seguridad. Las arras es la seguridad, el pago inicial que hemos sido recibidos en Cristo. Esa es la esperanza bendita y el seguro de que tenemos vida eterna y somos herederos de todo lo que Él ha comprado para nosotros. Oh, hermano, ¿pueden verlo? Oh, cuando hemos sido llenados por el Espíritu Santo, sigo citándolo porque no quiero que ustedes dejen de captarlo, es el sello de aprobación de Dios, de que todo por lo que Cristo murió nos pertenece. Es Dios diciendo: yo los he recibido ahora y yo les daré este sello de que ustedes solo están esperando ese tiempo. Y luego vuelvo a decir: para nuestra redención total. Y eso es que ya hemos sido participantes, escuche, y eso es que ya hemos sido parcialmente redimidos. Usted dice: hermano, oiga, ¿cómo que parcialmente? Bueno, eso tiene un propósito. Mire, Pablo, no solamente aquí en el libro de Efesios, sino en el libro de Segunda de Corintios 1:22, leámoslo, y Segunda de Corintios 5:5 habla de las arras del Espíritu. Segunda de Corintios 1:22 dice: el cual también nos ha sellado, porque sabemos que el Espíritu Santo es un sello. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la redención. Mire, esa es una de las cosas que el profeta nos habló, de la seguridad eterna del creyente, que una vez que usted ha sido comprado, no se puede perder bajo ninguna circunstancia. Esa es la única garantía y seguridad que tenemos, porque el profeta dijo: Dios no es un dador indio. Yo no sé eso. Ese dicho él lo sabía, que un dador indio, o alguien que da, un indio le da algo y después se arrepiente y se lo decomisa. Dios no es de esa manera. Dios no le va a dar la salvación a alguien y luego se la quita.
Ese es el problema con los pentecostales. Ellos manejan, y me refiero a todo lo que es el movimiento pentecostal, ellos lo manejan de esa manera. Si te portas bien, tienes el Espíritu Santo. Si te portas mal, el Señor te lo quita. Oiga, dijo el profeta, ¿qué certeza le daría eso al creyente? Cuando Pablo dijo que el Espíritu Santo es una certeza, es una seguridad, es un sello. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de nuestra redención. Mire, y esa Efesios 4:30 encaja, embona perfectamente lo que vamos a hablar. Pablo está poniendo el día de nuestra redención como un evento futuro. ¿O no? Pablo no está diciendo que el Espíritu Santo, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención, como hablando de algo atrás. Pero él está hablando de un evento futuro. Uno dice, bueno, quizá usted piense, bueno, que hoy no hemos sido redimidos por Cristo. Sí hemos sido redimidos, pero el profeta habla a esto, a lo cual vamos a entrar, una redención plena o total. Una redención completa. ¿Cuándo es eso? Sigamos leyendo. Pablo dice aquí le dije 2 Corintios 1:22, el cual nos ha sellado y dado la prenda, creo que en la versión 60 dice las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué dijo el profeta de Dios? Que en las arras es el pago inicial, es que el producto ya está apartado y que Dios no se lo puede a alguien más, es dar a alguien más ese mismo producto. En 2 Corintios 5:5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual nos ha dado la prenda o las arras del Espíritu. ¿Qué son las arras? El mismo profeta de Dios lo explica en las 10 vírgenes y los 144,000 judíos, predicado el 11 de diciembre del 60, párrafo 11. La Biblia dice, estas son las arras de nuestra salvación. ¿Y saben ustedes qué son las arras? Es el pago inicial, ¿ven? Si ustedes van y pagan digamos que ustedes compraron una granja, querían $10,000 por ella y ustedes pagaron 2,000, esas son sus arras en dinero, le llaman las arras. Ahora, si este bautismo del Espíritu Santo es solo las arras de lo que viene, ¿qué será cuando tengamos el precio total? Será glorioso. En Apocalipsis capítulo 5, parte 2, predicado el 11 de junio del 61, párrafo 101. Escuche, las arras, bueno, las arras sabemos que es el pago inicial, pero aquí hay algo más que él dice. Las arras significan que aún ha de venir más. O sea que hoy en día todavía no lo tenemos todo. Tenemos las arras. ¿Qué son las arras? El Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el pago inicial. Pero el profeta dijo, las arras significan que aún ha de venir más. Nosotros solamente tenemos las arras de eso ahora. Las arras son solamente el pago inicial. Oh, qué hermoso. Solamente el pago inicial que lo reserva y lo asegura y lo ancla para que nadie más pueda tocarlo. Eso es maravilloso, hermano. Cuando una persona entra en su reposo, así como Ruth entró, ya está apartado. Y quiero decirle esto, no hay suficientes demonios en el infierno ni en la cuarta dimensión que puedan apartar a la persona de Jesucristo, porque ya fue, me refiero a apartar, separar, porque esa persona ya fue apartada. Ya tiene en ella el pago inicial, pero eso no quiere decir que es todo. Ya tiene las arras, pero también hay algo más por venir. El Espíritu Santo es ahora las arras. El Espíritu Santo es ahora las arras de Dios en nuestros corazones. Voy a leer un poquito más. Se lo voy a leer lo que le estaba leyendo esta parte de este párrafo. Las arras significa que aún ha de venir más. Nosotros solamente tenemos las arras de eso ahora. Las arras son solamente el pago inicial. Oh, qué hermoso, solo el pago inicial que lo reserva y lo asegura y lo ancla para que nadie más pueda tocarlo. Son las arras de nuestra adopción, porque aquí hay otro asunto.
Mire, el profeta de Dios nos lleva de la mano de un proceso a otro. Recapitulo hasta aquí. Primeramente, Ruth reposa. ¿Qué es el reposo para nosotros? El Espíritu Santo. Pero el profeta nos habla y nos habla de una redención completa o total. Y luego él nos dice que Dios nos da las arras de su Espíritu, que es lo que Pablo habló en Efesios y en esas dos escrituras de 2 de Corintios. ¿Qué es las arras del Espíritu? Es el pago inicial. El producto, ¿quién es el producto? Usted y yo. Ya estamos apartados. Por eso podemos decir, escuche, y esto no es citar una escritura de memoria. Podemos decir, ¿quién nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Quién? Si el Señor ya nos apartó. ¿Sabe usted por qué es imprescindible el Espíritu Santo en nuestros corazones? Porque es la garantía de que vamos a llegar al final del camino. Recuerden, santificación fue cuando los hijos de Israel perecieron. Entonces, aunque fueron santificados, nunca pudieron entrar a Canaán. Nosotros no necesitamos estar satisfechos con ser santos. Tenemos que avanzar más allá. Tenemos que recibir el Espíritu Santo, el sello de nuestra promesa, porque es la única garantía. Fuera de allí no hay otra cosa. Ahora, esto es maravilloso, hermano. Déjeme ver dónde me quedé. Ok. Son las arras de nuestra adopción. ¿Cuántos saben que hay una adopción? Mire, después vamos a entrar a eso. Lo que el profeta habla y que Pablo habló en Gálatas 4. Mire cómo es que el profeta lo extendió de una manera, lo magnificó. Nosotros solamente podemos leer Gálatas 4 en cuanto el heredero es niño, o cuando él dice que no es dueño de nada. Y nada difiere, no es diferente del esclavo. Pero recuerde, uno es un esclavo y otra cosa es hijo. Eso hace la diferencia. Aunque en un principio parece que están en igual estatus, claro que no están. Por eso el profeta dijo que nosotros no somos siervos, nosotros somos hijos. Por eso usted nunca va a encontrar en la Biblia ni en el mensaje la adopción de ningún ángel, porque ellos son siervos de Dios, pero nosotros somos hijos de Dios. Y viene un tiempo de adopción para la novia. Hermano, y esto no es algo con lo cual juguetear, no es algo solamente de gritarlo, es una realidad. Viene una verdadera manifestación de los hijos de Dios. Dice el profeta, son las arras de nuestra adopción. Amén. El Espíritu Santo es ahora las arras de Dios en nuestros corazones, sellado. La adopción de hijos esperándonos al final del camino, hijos e hijas. Después vamos a ver lo que es la adopción. Ahora, entonces, nosotros ya fuimos redimidos por el sacrificio de Cristo en el Calvario. Él pagó la redención. Ya vimos que el Goel, el profeta habla de eso, ¿verdad? En el libro de los sellos. Que el Goel, que era el pariente redentor, tenía que cumplir con ciertos requisitos. Ya los vimos, 5. Ya los voy a repetir, ya los vimos tiempo atrás. Por eso el único que fue encontrado digno era el que cumplía los requisitos. La Biblia dice que Juan vio a la tierra donde estamos nosotros y no hubo un solo digno. Quien quiera que fuera y como se llamara y donde estuviera, no era digno. Vio debajo de la tierra y ningún demonio era digno. Pero también vio en el cielo, no había un querubín, un serafín, un ángel o un arcángel que fuera digno. Y dice la Biblia que Juan lloraba mucho. ¿Y sabe usted por qué? Dijo el profeta, porque Juan, si él estaba viendo el libro, usted sabe que el hermano Branham dijo que el libro de la redención es el libro de la vida del Cordero también, y es el título de propiedad. Juan veía su nombre allí. Y mire, y aquí voy a decir algo. A veces uno piensa que el nombre escrito nosotros en el libro de la vida del Cordero fue el que nos dieron nuestros padres y que vieron en el calendario católico romano, o si usted nació entre el cristianismo, algún versículo, algún nombre en la Biblia que le gustó. La Biblia dice que al que venciere, Dios le va a dar una piedrecita blanca. ¿Qué es una piedra? Una revelación. Y en ella tiene un nombre escrito que solamente lo sabe aquel que lo recibe.
Entonces seguramente el nombre, nuestro nombre que está escrito en el libro del Cordero, no es el nombre que nos dieron nuestros padres, sino que es el nombre con el cual el Señor nos conoció. Y usted dice, bueno, ¿yo cómo puedo saber cómo me llamo ya? Por eso el Señor le va a dar una revelación y le va a decir cuál es su nombre nuevo, porque Él mismo ya tiene un nombre nuevo, solo que nosotros no sabemos todavía cuál es el nombre nuevo de Dios. Por eso el decir que William Branham es el nombre de Dios, nombre nuevo de Dios, es una blasfemia, es una doctrina que sale del abismo. Pero entonces, dice el profeta de Dios, bueno, el Señor Jesús vino y nos reclamó, perdón, Él vino y nos redimió. Pero el profeta en los sellos habla de dos escenarios. Quiero que note. Me voy a ir otra vez a Apocalipsis 5. La Biblia dice que estaba uno en el trono. Y entonces, cuando Juan dice, o la voz le dice, ¿quién es digno de tomar el libro, de abrirlo y de desatar sus sellos? Y entonces cuando Juan vio que no había ninguno digno y que lloraba, el mismo anciano, recuerde que la Biblia habla de 24 ancianos, 12 son los 12 patriarcas y 12 son los 12 apóstoles. Eso es lo que el profeta nos enseñó. Yo voy a decir algo, y aquí usted dice, eso no lo creo, no lo tiene que creer. Si yo examino, porque recuerde, se le dice, he aquí el león de la tribu de Judá. Así dice la Biblia. Él ha vencido, él ha prevalecido y él es el único digno de abrir los sellos. El único que en sus cartas habló de la genealogía de Jesús fue San Pablo en el libro de los Hebreos. Léalo, ahí está en Hebreos 7. El cual nuestro Señor, cierto es que viene de la tribu de Judá, dijo Pablo. Entonces quizá Pablo fue el que le dijo a Juan, usted dice, hermano, ¿qué historias son esas? Hermano, nosotros vemos la Biblia no a través de una mente denominacional, vemos la Biblia a través de la revelación. Si los 24 ancianos que estaban alrededor del trono, 12 de ese lado y 12 de aquel lado, si estos eran los 12 patriarcas, eran los mismos 12 que aparecen en Apocalipsis, cuando habla de las 12 tribus. Pero los 12 apóstoles que estaban de este lado del trono eran, yo no creo que Judas estaba allí, porque dice la Biblia que él fue y encontró su lugar. Y escuche, pero tampoco creo que Matías estaba allí, porque dijo el profeta, a Matías lo escogió el hombre, a Pablo lo escogió Dios. Entonces Pablo era el único que tenía esa revelación de la genealogía de Jesucristo, la genealogía correcta, y él se la dijo a los hebreos en Hebreos capítulo 7. Bueno, regresemos a esa escena. Dice la Biblia que a Juan se la dijo, he aquí el león de la tribu de Judá. Él ha prevalecido, él ha vencido, él es digno de abrir los sellos. ¿Quién fue el que era digno? Pero a Juan se le dijo, he aquí el león. Cuando Juan se le dice que es un león, Juan se da la vuelta esperando ver un león rugiente. ¿Y qué fue lo que encontró? En vez de ser un león, él vio un cordero como inmolado. O sea, ese cordero todavía traía las secuelas, las cicatrices en él de haber sido inmolado. Y a Juan se le dijo, este es el que es digno de abrir los sellos. Mire, esto tiene que ver, los sellos fueron abiertos, la revelación en marzo de 1963. Pero antes de eso sucedió un evento en Arizona, que apareció una nube. Todos sabemos, esa nube que está allá. El profeta dijo, mire, él tenía la revista, yo por ahí tengo una foto donde el profeta se le está mostrando a la congregación. Él dijo que si uno le daba vuelta en dirección de las manecillas del reloj, las manecillas del reloj no giran así, giran en esta dirección. Que si uno le daba vuelta en ese sentido, aparece el rostro de Jesús. Hablando de Apocalipsis 1:14, ¿cómo es que él era? 1:14 o 19, 14, donde él venía con una peluca blanca como juez.
En 1963 el juicio debió de haber comenzado. Pero primero, así como Moisés se paró en la brecha por los hijos de Israel, también hoy en día un profeta en la tierra se paró en la brecha por nosotros. Cuando el juicio estaba a punto de caer, y es cuando aquel león que viene a reclamar cambia para ser cordero. Hay gente que dice el juicio ya fue en 1963. Si ese fuera el caso, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos perdiendo el tiempo, hermano. Recuerde, el profeta dijo que cuando el cordero se levante del trono de intercesión, se convierte en león, y cuando él se levanta del trono, la misericordia se acaba. Por eso nosotros en esta mañana creemos que él sigue siendo el cordero, que vino a ser el cordero que nos redimió. Fue el cordero que fue a la cruz, fue el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, digo esto por lo siguiente que voy a mencionar. Fue en su estado como cordero que el libro le fue entregado a Juan para que los misterios fueran revelados. Pero el profeta usa esta palabra. Dice que cuando él viene, recuerde, como cordero él vino a redimir, pero como león él viene a reclamar. A reclamar aquello que ya tiene las arras, a decir es mío. Pero entonces voy a leerle otra escritura. Mire, hay una escritura que tenemos que considerar para entender mejor esto. Está en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 21, verso 28. En San Lucas 21, él está hablando de la condición del tiempo del fin, no de la condición en su tiempo, ni en la condición del oscurantismo, sino en la condición del día presente. Solamente voy a leer un solo versículo. Dice Lucas: y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, yo le pregunto, cuando Lucas escribe este versículo, ¿está hablando de un tiempo pasado, un tiempo presente o de un tiempo futuro? ¿De qué? De un tiempo futuro. Él dijo, y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirar, en inglés dice alzar la vista, y levantad vuestras cabezas, escuche, porque vuestra redención está cerca. Oiga, espéreme, Lucas, ¿por qué dijiste eso? Que el Señor no nos redimió hace 2000 años. En la cruz del Calvario. Bueno, espero que usted crea eso. Que el Señor nos redimió. Cuando Él dijo consumado es, ahí se terminó la obra de redención. Pero entonces, ¿por qué Lucas está poniendo nuestra redención como algo cercano a suceder cuando nosotros veamos las cosas que usted y yo estamos viendo? ¿Cómo? Esta es la escritura, la creemos. Lucas está diciendo, hermano, y él nos está diciendo a nuestra generación. Muchas de las personas, los cristianos a través de las edades, leyeron este versículo de Lucas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero ese versículo no tuvo vigencia en las edades pasadas. ¿Por qué? Primero Lucas está diciendo cuando viene la guerra a reverdecer. Nosotros sabemos que Israel reverdeció en 1948 y otras naciones. Él habló de marejadas, de tsunamis, ¿no? Escuche, en un versículo de la Biblia dice, y los corazones de los hombres desfallecerán de temor. En la Biblia en inglés dice, déjeme ver cómo dice, ok, y los corazones de los hombres fallando de temor. Hoy en día, como una de los síntomas de nuestra edad,
es la muerte por paros cardíacos. Así. Está, ya no está. Esa es la aplicación que le dio el profeta de Dios a esa escritura. El corazón de los hombres desfalleciendo de temor. Esto está aquí en Lucas, solamente le estoy leyendo algunas partes de Lucas. Ahora, ¿por qué? Mire, esas cosas, le digo, no le voy a leer todo el capítulo porque no es el tema, pero todas esas cosas que la Biblia nos habla están reflejando, o Lucas profetizó del tiempo presente. Pero hablando del tiempo presente, él mismo dice: cuando ustedes vean todas estas cosas, es más, habló también de los platillos voladores. Usted dice: oiga, ¿y esa qué cosas? El profeta lo dijo. Verás vistas en el cielo horrorosas. Mire, algún día yo voy a hablar un tema solamente sobre eso, para que no crea usted que es una imaginación ni una alucinación. Eso está en la Biblia. Ahora, pero no, regreso a mi tema. Si Lucas dice, cuando nosotros en esta mañana veamos esas cosas, ¿las estamos viendo? Bueno, parece que hay gente que no está viendo nada. ¿Las estamos viendo? Levanten vuestras cabezas, porque su redención está cerca. Le vuelvo a preguntar, pero nosotros ya fuimos redimidos atrás. ¿Por qué Lucas está poniendo nuestra redención en un tiempo futuro? ¿Acaso? Que esto no lo ahogue. ¿Acaso hay dos redenciones? El profeta dice en paradoja, predicado el 17 de enero del 65, párrafo 57. Josué, aquí es un libro. En realidad es un libro de redención del Antiguo Testamento. Por eso el profeta dijo que Josué, Efesios, es paralelo a Josué. Josué, tendríamos que considerar lo que fuera así: el libro de redención. Eso quiere decir que mientras ellos iban en el Éxodo, todavía la redención no estaba completa, porque es hasta Josué, el libro en el cual ellos entran a la tierra prometida, que su redención es completada, hablando de el Antiguo Testamento. Dice Josué, tendríamos que considerar lo que fuera así: el libro de redención, debido a que escuche, la redención es en dos partes. Entonces, ¿cuántas partes tiene la redención? Nosotros que recibimos a Cristo, fuimos redimidos por Él en el Calvario, cumpliendo o recibiendo, mejor dicho, la primera parte de la redención. Pero entonces, si la redención es en dos partes, ¿cuál es la segunda parte? La redención tiene dos partes. Bueno, ¿usted le cree al profeta de Dios? La redención tiene dos partes. La redención donde quiera tiene dos partes. Es decir, fuera de y dentro de. Se requieren dos partes para formar la redención: fuera de y dentro de. La primera parte, el pueblo de Israel, fue cuando ellos salieron en el Éxodo. Pero la segunda parte, la completación de su redención, fue cuando entraron a Canaán. Nosotros, la primera parte de nuestra redención es cuando recibimos a Cristo en nuestras vidas. Pero no estamos completos. Falta esa segunda parte, porque dijo el profeta de Dios que donde quiera la redención tiene dos partes. Mire, y esa segunda parte de la redención es lo que todos los santos miraron hacia adelante. Por eso Pablo dijo en Hebreos que sin nosotros ellos no pueden ser perfeccionados. O sea, el Señor está esperando en usted y en mí. Pero no solamente Él, quien más está esperando en usted y en mí es toda esa novia
desde el huerto del Edén, que murieron en Cristo, cada uno de ellos muriendo y creyendo la porción de la palabra asignada para su tiempo. Usted dice, Adán solamente murió creyendo que la simiente, que vendría la simiente de la mujer. ¿Qué otro mensaje tenía? Ese era Cristo. Cada uno de aquellos hombres que murieron en la antigüedad, por eso dijo el profeta, cada uno de ellos miraron hacia la cruz. Dijo, pero nosotros miramos a través de la cruz. Eso lo dijo el profeta en el mensaje de Hebreos. Ahora, miren, el sermón compañerismo predicado el 12 de febrero del 56, párrafo 28, dice el profeta de Dios. Ahora, después del Edén, después de que los hijos de Dios fueron expulsados del Edén a causa de sus pecados, Dios abrió un camino solo para interponerse hasta que llegara el día de la redención total. Mire, el profeta, yo estaba ayer estudiando algo donde el profeta incluso relaciona esto con Job. Job no vio la primera venida de Cristo. Job vio su segunda venida. Cuando él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y yo sé que al final de los días, aún deshecha esta mi piel, aún en mi carne veré a Dios. El profeta dice que Job estaba viendo el día de esta resurrección que nosotros estamos esperando. Ahora esas cosas estaban entre líneas. Nosotros hoy en día sabemos el verdadero significado por causa de la revelación que Dios ha enviado a través de su mensaje. Ahora, entonces, ellos, como dijo el profeta, hasta que llegara el día de la redención total. No solo a pagar el valor del empeño, sino a rescatar lo empeñado. Jesús ya pagó la primera parte de nuestra redención y hoy en día gozamos de los beneficios de ello. Él ya redimió nuestra alma y nos dio un pago inicial para la segunda parte de la redención. Romanos 8, 22 y 23 dice esto: porque sabemos que todas las criaturas gimen a una, y aún a una están de parto hasta ahora. O sea, toda la creación está gimiendo. Pero no solamente ellas, sino también nosotros. Pero mire, Pablo es específico. Bueno, sabemos que la creación, aunque no escuchamos al árbol que está allá afuera o por ahí gemir, él está gimiendo. Los animales están gimiendo. Pero dice, pero no solamente ellos, sino también nosotros. Pero esos nosotros, Pablo hace, ¿cómo le puedo decir? Especifica nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, o sea, el pago inicial. La demás gente no va a gemir. Eso es verdad. Por eso dice Pablo, él no dice que cierta parte de la creación, él dice que toda la creación está gimiendo. Pero cuando se refiere a nosotros, dice, y no solamente ellas, mas también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Es esperando la adopción. Entonces, ¿qué es lo que sigue después de esto? La adopción, que es lo siguiente que hablaremos. La adopción es a saber, alguien que me ayude con la última parte del versículo 23. ¿De qué? De nuestro cuerpo. Entonces nuestra alma en la primera parte de la redención, que tiene dos partes, ya fue redimida. Pero entonces, ¿qué es la redención plena de la que habló el profeta refiriéndose a Ruth? Es la redención de este cuerpo. Este cuerpo no ha sido redimido todavía. Y eso es lo que va a ocurrir en esta edad. Esto no pudo haber ocurrido ni en la edad pentecostal, ni en la edad de Wesley, ni de Lutero, ni siquiera en la edad de Pablo. Eso tiene que ocurrir hoy.
Por eso cuando Lucas dijo, cuando ustedes vean esas cosas, levanten las cabezas, porque vuestra redención, o sea, la redención de su cuerpo, la transformación está cerca. Le leo en Apocalipsis capítulo 5, parte 1, predicado el 11 de junio del 61, párrafos 103 y 104. ¿Oh, lo ven? Toda la creación está gimiendo, dijo Pablo. Todo está gimiendo. Miren a los árboles cómo luchan. Imagínese usted. Usted a veces un árbol, la gente los quema, les hace cuanta cosa. Pero dice, miren los árboles cómo luchan. Miren a las flores cómo luchan ellas por la vida, solo por la helada que las destroza. Por eso dijo el profeta, aún la naturaleza habla de una resurrección de Jesús. Él dijo, aquella planta que en este invierno las hojas se comienzan a poner amarillentas y caen, o que en este otoño comienzan a ponerse amarillentas y caen, en invierno el árbol queda completamente desnudo como si estuviera muerto. Pero dijo Job, llegando la primavera volverá a retoñar. No es otro árbol, es el mismo árbol. Dijo el profeta, eso habla de una vida perpetua. Y eso habla de nosotros también. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir?, preguntó Job. Por eso él dijo, he aquí todos los días de mi edad esperaré hasta que venga, como dice la versión antigua, mi mutación, hasta que venga mi cambio. ¿Qué es una mutación? Cambiar de una cosa a otra mejor. Ahora, dice el profeta, miren a los árboles cómo luchan para extendidas sus ramas que cantan glorias a Dios. ¿Ven? Toda la naturaleza, todos los animales, todos los pájaros, cómo vuela él rápidamente el enemigo y se aleja, y todo gimiendo. Y nosotros mismos, Pablo dijo, gemimos también con ellos porque estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. Ahora, dice, pero ahora, ellos lo hicieron todos esos años hasta ahora. Ahora nosotros tenemos las arras de nuestra herencia. Oh hermano, ¿qué tenemos? Tenemos la evidencia de que Dios vive. Tenemos la evidencia de que Dios está con nosotros. Tenemos la evidencia de que Dios no nos ha olvidado, de que somos de Él y Él es nuestro, porque nosotros en nuestros cuerpos ahora nosotros tabernaculizamos el Espíritu Santo de Dios que clama Abba Padre, y no hay nada que pueda quitar eso alguna vez. Estamos anclados en Cristo. Ahora los árboles no la tienen, la naturaleza no la tiene, pero sin embargo estamos aún gimiendo con ellos porque todavía no hemos recibido la plenitud de nuestra adopción. Mire, escuche con esto que el profeta dice, no hemos recibido la plenitud de la adopción. Pero eso no quiere decir que si no hemos recibido la plenitud de adopción, no quiere decir que alguien no haya llegado ya a la estatura en la cual está adoptado. Mire, por eso el Señor no va a llevarse algo menos que eso de su novia. La novia tiene que llegar a la estatura. Por eso, hermano, esto ya no es jugar a la iglesia y yo pertenezco a una iglesia, pertenezco al tabernáculo de la tercera. Eso nada tiene que ver. Estamos aspirando a algo más que eso. Dice el profeta de Dios, pero tenemos... Ahora los árboles no la tienen, la naturaleza no la tiene, pero sin embargo aún estamos gimiendo con ellos porque todavía no hemos recibido la plenitud de nuestra adopción. Pero tenemos las arras de ella, que fuimos recogidos de las cosas del mundo y ahora hemos llegado a ser hijos e hijas de Dios. ¿Qué clase de gente deberíamos ser? Oh hermano, cuando pensamos en eso, piensen en eso. Ahora tenemos las arras, nuestro espíritu está gimiendo por la adopción total, pero ahora tenemos las arras de ella. Al recibir el Espíritu Santo, en las arras de nuestra adopción completa o salvación completa. En la brecha entre las 7 edades de la iglesia y los 7 sellos, predicó el 17 de marzo 63, párrafo 77. Dice el profeta de Dios, oh, qué cosa. ¿No nos hace esto sentirnos gozosos a nosotros los ancianos? Esto debe hacer que todos nos sintamos gozosos esperando la llegada de esta hora.
entendemos que esto sucederá en la primera resurrección. ¿Ven? La naturaleza está gimiendo, nosotros estamos gimiendo, todo está gimiendo, porque nos damos cuenta que algo no está bien. Y la única manera que usted puede gemir y esperar por algo es porque ha habido vida nueva que ha venido aquí adentro, la cual habla de un nuevo mundo. Entonces, nuestra redención todavía no está completada. El profeta dice en el sermón: Dios tiene un cordero provisto, predicado el 4 de abril del 54, párrafo 145. Este gozo que tenemos ahora en nuestros corazones es solo el pago inicial. El dinero de las arras, de lo que será cuando seamos completamente redimidos. Y esta sanidad divina que tenemos ahora son las arras de nuestra redención de nuestro cuerpo. Por eso el profeta dijo que la sanidad divina son las arras de la transformación. Él dijo: si no hay sanidad divina, no hay resurrección. Ahora, por eso, hermano, todo fue consumado en el Calvario. En el sermón ¿Por qué la pequeña Belén? Párrafo, me voy a apurar para terminar, párrafo 77, predicado el 28 de diciembre del 58. ¿Cómo puede el hombre despreciar sanidad divina y los poderes de la resurrección del Señor Jesús, cuando en el Calvario fue hecha una insignia pública, que yo he redimido toda la raza humana y todo lo que han perdido? Redimió nuestra alma, redimió nuestro cuerpo, redimió todo lo que nosotros perdimos en la caída. Entonces, es la redención de nuestros cuerpos lo que resta para que sea una redención completa. Eso significa la transformación de nuestro cuerpo. A eso se refiere Lucas o Jesús cuando dice en San Lucas que levantemos nuestras cabezas porque nuestra redención está cerca. En el sermón El poder del diablo, predicado el 5 de octubre del 55, párrafo 21. Cuando puedo ver esa vieja vida que una vez amé y ahora está muerta como la medianoche, les digo que puedo levantar las manos y alabar a Dios y comer la miel más dulce que he comido en toda mi vida. Es un gozo inexplicable y lleno de gloria cuando puedo pasar y contemplar allí y ver a ese joven que hace tiempo muchos otros diciendo: hermano Branham, mi madre se estaba muriendo de tuberculosis, estaba en una silla de ruedas, esta personita estaba así y así, y ahora usted le pidió al Señor Jesús y Él lo sanó. Se los digo, eso solo hace que su corazón se acelere. ¿Qué será si eso es solo Él? Es solo las arras. ¿Qué será cuando realmente tengamos la redención total? ¿No será maravilloso? Y termino esto, la última parte de estos tipos. Jesús, cuando entrega el Espíritu, voy a solamente a leer unas cosas y ya termino. Ahora, recuerde, del cuerpo de Jesús salió agua, salió sangre y luego dio el Espíritu. Recuerde que estamos viendo los tipos y sombras. Mire todo lo de Ruth a dónde nos llevó hasta la adopción. Hasta la adopción plena. Primeramente a las arras del Espíritu. Bueno, el reposo. El reposo nos va a llevar, que en las arras del Espíritu nos va a llevar a la adopción plena. La adopción plena nos lleva también, o estas arras del Espíritu nos lleva a lo que es la adopción de hijos de Dios. Y los hijos de Dios nos lleva también a lo que es la manifestación de los hijos de Dios. Porque esa es una promesa también. Pero ahora vayamos rápidamente para terminar a Jesús, para no dejar esto inconcluso. Jesús muere. Cuando Él dice consumado es, entonces Él entrega el Espíritu y muere. ¿Qué representa esto? ¿O qué nos dice esto? Esto representa que sin el Espíritu, esta parte, porque es agua, sangre, Espíritu. Esto representa que sin el Espíritu el nuevo nacimiento no está consumado. El profeta dice en el sermón Demonología, predicado el 12 de noviembre del 53, párrafo 18. Por ejemplo, así, cuando Jesús murió en el Calvario, ¿cuántos elementos de su cuerpo salieron? Agua, sangre, Espíritu. ¿Es así? Dice ahora, cualquier ministro
Cualquier creyente sabe que eso es lo que constituye el nuevo nacimiento. ¿Es así? Eso constituye el nuevo nacimiento. San Juan 7:5, el profeta se refiere a 1 de Juan. Porque hay tres que dan testimonio: de agua, sangre y espíritu. Cuando le hirieron el costado, salieron agua y sangre. Él dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Esos elementos salieron de su cuerpo y se necesitan esos mismos elementos para llevarlo a usted a su cuerpo. Eso constituye el nuevo nacimiento. Entonces, es hasta esto, para completar este tipo, después de que hay agua, sangre y espíritu, cuando la persona recibe el espíritu es cuando constituye el nuevo nacimiento. En preguntas y respuestas, número 2, predicado el 3 de enero del 54, párrafos 61 y 62. Tres elementos salieron del cuerpo de Cristo, y esos mismos elementos que salieron de su cuerpo son los que usamos para entrar en su cuerpo. ¿Por qué? Porque por un espíritu somos bautizados en un cuerpo. Por eso el profeta dijo: a través del bautismo en agua la persona entra al cuerpo local de iglesia, pero solamente a través del bautismo del Espíritu Santo es que entramos al cuerpo místico de Jesucristo, el cual el cuerpo místico no está constituido en una sola asamblea local, ni siquiera en un grupo. El cuerpo místico de Jesucristo está en todo el mundo. Aquí en México, en África, en China, en Asia, en Estados Unidos, en Sudamérica, donde quiera que usted piense, ahí está el cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo entramos a ese cuerpo de Cristo? Por medio del Espíritu Santo. Por eso el profeta: tres elementos salieron del cuerpo de Cristo, y esos mismos elementos que salieron de su cuerpo son los que usamos para entrar en su cuerpo. Uno fue agua, ¿verdad que sí? Sangre, ¿verdad que sí? Y espíritu. Y Jesús, la Escritura dice que son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Son uno. Pero los tres que dan testimonio en la tierra no son uno, dice la Escritura, pero estos concuerdan en uno: agua, sangre y espíritu. ¿Es verdad esto? Ahora, usted no puede tener al Padre sin tener al Hijo. Usted no puede tener al Hijo sin tener el Espíritu Santo. Pero usted puede ser justificado sin ser santificado. Y usted puede estar justificado y santificado y todavía no tener el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ve? Eso es verdad. Eso es escritural. Estos tres, dijo él, que dan testimonio en la tierra: agua, sangre y espíritu, estos concuerdan en uno. ¿Ven? No son uno, pero concuerdan en uno, porque es el mismo espíritu en medida. Dios nos da el espíritu en medida. La última cita, en la señal de este tiempo, predicado el 11 de noviembre del 63, párrafo 116. Ahora, eso mismo constituye el nuevo nacimiento: agua, sangre, espíritu. Los elementos que salieron de su cuerpo es lo que forma su cuerpo. Ven, lo que provino de su cuerpo es el material que se requiere para formar su novia. O sea, estos tres elementos que salieron del cuerpo de Jesús, dice el profeta, es el material que se requiere para formar su novia. Porque la novia de Adán fue tomada de su cuerpo. La novia de Cristo es tomada de su cuerpo. Y cuando Cristo murió, hubo tres elementos que salieron de su cuerpo: agua, sangre, espíritu. Justificación mediante el creer, agua. Santificación mediante la sangre. El bautismo del Espíritu Santo. Entonces, hermano, con estos tipos y sombras que hemos estado estudiando, es con lo que concluye el bautismo del Espíritu Santo. Mire, yo recuerdo años atrás, hablé de un temita, creo que le llamé formas de reformas que causan muerte, y hablamos sobre esto. Pero ahora el Señor, porque yo creo que es Él nos abre a cada uno de nosotros el entendimiento para ver más allá de lo que vimos hace 10 años.
Y lo que estamos hablando en esta mañana no es algo distinto, ni algo aumentado, ni algo inventado. Sencillamente que conforme el tiempo pasa, la revelación se va expandiendo. Por eso cuando estamos viendo los tipos y sombras que el profeta de Dios puso, para nosotros son perfectos. Mire, cuando vimos esto, todo lo que está en este diagrama y todo lo que está en el otro diagrama, en el número 1, cada uno de ellos ensamblan perfectamente en el tema que estamos viendo. Como decíamos una vez, mire, hay una vasta diferencia, una diferencia en distancia como de aquí al cielo entre lo que es ser un teólogo y lo que es ser un tipólogo. Dios no nos envió un teólogo, Dios nos envió un tipólogo, el cual pudo ver estas escrituras que estamos viendo en la Biblia y a partir de ellas traernos la sombra de lo real que es hoy en día. Por eso esto del bautismo del Espíritu Santo, todo lo que hemos visto en las sombras es lo que es real hoy en día. Y si usted nota, fueron 3 más las otras 3, fueron 6. Estos 6 tipos del bautismo del Espíritu Santo, cada uno de ellos, esto es maravilloso, hermano. Estamos hablando del mismo elemento que es el Espíritu Santo, solamente viéndolo desde ángulos distintos. Usted en esta mañana puede ver la marca de esta botella de agua. Yo no la estoy viendo, pero yo estoy viendo aquí un código de barras y alguien aquí de aquel lado está viendo esta ilustración y alguien aquí de este lado está viendo eso. ¿Pero acaso estamos viendo botellas distintas? Estamos viendo la misma botella. Entonces el Señor, a través de todos estos tipos, es exactamente lo mismo. Nos habla de lo mismo, que es el proceso hacia el nuevo nacimiento, trayéndolo desde distintas ópticas, de tal manera que nosotros podamos ver el cuadro completo. Ya no solamente que usted esté viendo la marca de la botella y que yo esté viendo el código de barras, sino que podamos estar viendo alrededor y ver exactamente de todo. Lo pongo de esta manera, de todo lo que trata esta etiqueta. Así Dios nos lleva a través de la Biblia, nos lleva a través del mensaje para mostrarnos todo, absolutamente todo lo que tiene que ver en este proceso de redención, desde la justificación, la santificación y el bautismo del Espíritu Santo. Pero recuerde, ahí no termina todo. Usted dice, no termina. Bueno, le tengo noticias. Ahí no termina todo, porque el profeta habló de 7 virtudes para llegar a la estatura de un varón perfecto. Después de esto, lo que sigue es la adopción, que lo estaremos viendo también, y que Dios pueda ser aquel que ilumine nuestro entendimiento para poder entender o creer y entender estas cosas. Hermano, esto tiene que ver con nosotros. Estos no son asuntos celestiales, son asuntos terrenos. Y en esta mañana cada quien sabe en qué etapa del camino va. Si sabe si todavía está en justificación, si sabe si es que ya está santificado, y también sabe si es que ya tiene el bautismo del Espíritu Santo, si es que ya ha entrado al reposo y lo único que está esperando es esa segunda fase de su redención, que es la redención de nuestro cuerpo. Así que agradecemos a Dios en esta mañana. Vamos a ponernos de pie. Vamos a agradecerle a Él por sus bondades. Padre, te agradecemos en esta mañana por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, Señor Jesús. Todo lo que tú nos has dicho en ella es verdad, Señor. Padre, te ruego, Dios, que esto se quede en nosotros, Señor, porque, oh Dios, esto solamente es para mostrarnos el paso, el camino, la trayectoria hacia nuestra redención, Señor. No es, Padre Celestial, para que si alguien está en la etapa de justificación, no es para condenarlo ni hacerlo a un lado del camino, Señor, sino más bien para que la persona, Padre, pueda avanzar a la siguiente etapa, que es la santificación, Señor. Que alguien se encuentre en santificación no es para que se quede ahí, sino para que pueda avanzar hacia el bautismo del Espíritu Santo, Señor. Padre, ese es el propósito, Dios, que todos podamos ser instruidos por tu palabra. Yo te agradezco por ello, Señor, porque tenemos la palabra profética más permanente, a la cual debemos de estar atentos como una antorcha que alumbre el lugar oscuro, Señor. Padre, pero hoy en día tú no enviaste una antorcha, tú mandaste un poderoso reflector, Señor. La luz resplandeciente, la más grande luz resplandeciente que tú tenías, Padre, porque tú sabías dentro de tu economía, dentro de tu plan de cosas, Señor, que sería hasta esta edad, Señor,
cuando se cumpliría o se complementaría, Señor, lo que es la segunda fase de la adopción, Señor. Ninguno de nuestra edad recibió eso, Señor. Ellos vieron estas promesas, como dijo el apóstol Pablo, y las vieron de lejos y las saludaron, Señor. Pero nosotros no las estamos mirando de lejos, Señor, porque tú dijiste, Dios, que cuando miráramos las cosas que nosotros estamos mirando, entonces que levantara nuestro rostro, Señor, que miráramos hacia arriba, Dios, porque la redención de nuestro cuerpo estaría cerca, Señor. Padre, bendice a tu pueblo en esta mañana, Señor Jesús, y que, Padre, tu palabra haya caído en nuestros corazones, Señor, y que ella nos impulse, Padre, no a decaer, no a desfallecer, sino al contrario, Señor, que ella nos impulse a avanzar hacia la meta que se nos ha sido propuesta, Señor. Padre, bendice tu palabra, bendice a tu pueblo, bendice al oyente, Señor, que esto se quede como una semilla fértil en nuestro corazón. Gracias, mi Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Entonamos una alabanza a nuestro Dios, hermano. Estamos contentos por la palabra de nuestro Dios. Firmes y adelante, huestes de la fe. Porque ese es el canto que el profeta escuchó como una música de fondo cuando la novia, la verdadera novia, estaba marchando al paso del evangelio. Firmes y adelante. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve.